Caspe, 18 de septiembre de 1936. Estimados padres, les escribo desde Caspe. Ayer llegué junto a unos camaradas al pueblo. Hace unos días llegó hasta aquí la columna de Ortiz, la famosa roja y negra. No sé si les habrán llegado noticias. Por aquí pasó Durruti, que rápidamente tomó la localidad y se encargó de esos malnacidos que, sin respeto por la libertad, dieron una patada a la democracia aquel maldito 19 de julio. A la ciudad de Zaragoza no se le podrá considerar de ahora en adelante como el baluarte de la Confederación Nacional del Trabajo si no abate con rapidez fulminante a los fascistas. No olvidéis, trabajadores aragoneses, vuestro historial y vuestros entusiasmos por la causa sagrada de la libertad. Vamos a salir hacia Zaragoza. Hay que lanzarse como hienas sobre el enemigo. No aguardéis a que yo finalice mi discurso. Abandonad vuestras casas. Quemad, destruid, batid al fascismo. Desde el momento en que se sabe que las tres capitales aragonesas han quedado bajo el control del ejército sublevado, surge el grito unánime de a Zaragoza. El día 24 sale el grueso de las columnas. Hay un problema de logística, no pueden salir todas a la vez porque no hay medios de transporte, y salen unas antes, que son Durruti, del Barrio y el POUN. Estamos hablando de la primera columna, fuerzas anarquistas, fuerzas del POUN y fuerzas del PSUC. Y después, por la tarde, sale Ortiz, esencialmente al mando de una columna donde hay anarquistas y militares. Pero es una columna esencialmente militar y es la que se dirige hacia Caspe. Las otras se dirigen todas hacia la provincia van todas a Lérida y de ahí parten a la provincia de Huesca. Prácticamente todas las organizaciones de izquierda, entre las últimas semanas de julio y las primeras de agosto, mandan hombres, hasta sumar aproximadamente unos 30.000 los milicianos que van a combatir en lo que pronto se denominará el Frente de Aragón. En todos los casos, el proceso fue el mismo. Llegaron a los pueblos, derrotaron a la Guardia Civil se replegó hacia las capitales de provincia y conquistaron prácticamente todos los pueblos de Aragón sin ninguna resistencia, salvo en Caspe, donde hubo batallas importantes, prácticamente las columnas avanzaron sin ninguna resistencia. El 25 de julio, día de Santiago, por la tarde, llegó una columna de Barcelona compuesta por 8.000 personas. Habían abierto las cárceles y tal, se habían enrolado y llegaron aquí a la estación de Barbastro, pero no iban, ni iban uniformados ni llevaban nada. El uno iba medio desnudo, eran hombres y mujeres. El uno iba medio desnudo, el otro llevaba un fusil, el otro llevaba una escopeta, otro llevaba un apero de labranza, como era una guadaña, como era una hoz, en fin, de lo más variopinto. Bueno, pues aquella misma tarde, que yo ya estaba en Fraga, yendo, pues ya bajaban guardias, sin uniforme, ni gorra, ni nada más que el correaje y el fusil, ya heridos, maltrechos y eso que se habían tenido que enfrentar al llegar a Caspe. Nos encontramos con que estas columnas tienen una composición heterogénea. Sí que se han agrupado por partidos políticos, más o menos. Hay una columna que la llamamos del PSUC, otra del POUN,
y otra columna anarquista, que es la columna Durruti, pero realmente hay una gran mezcolanza de miembros y además esas columnas incorporan a militares que se les van incorporando. Todo se discute entre todos, las decisiones se toman colectivamente, el sueldo es el mismo para todos, el rancho es el mismo, no hay diferencias en lo que comen los oficiales de lo que come la tropa, todos comen lo mismo y bueno, se intenta plasmar este ideal igualitario en la organización de las milicias. Si en vez de te quedas por los pueblos alrededor, porque en el pueblo que soy yo, pues estuvieron, oye, pues igual había 500 hombres, pues en armamento, iba allí por las calles de ronda bebiendo, emborrachándose. Pues si esos en vez de eso se hubiese ido organizados con un mando, y dice, por aquí se toma Huesca y se toma Zaragoza. Las columnas no cuentan con una logística adecuada, se sale de Barcelona, bueno, pues como se puede, unos salen en tren, otros salen en camiones y en autobuses. Durruti ocupó la zona de Pina de Ebro, Domingo Ascaso ocupó la zona de Barbastro y en la zona del País Valenciano vinieron también columnas. En una de ellas se enroló un diputado del Frente Popular, Casasalas, por la provincia de Castellón. Llegaron hasta la zona de Teruel, cerca de la capital, fueron allí derrotados por unos guardias civiles que iban con ellos y se sublevaron, y Casasalas fue después fusilado. Al estallar la guerra, Durruti tenía ya una experiencia en el terreno militar considerable y sobre todo tenía una gran aureola mítica como hombre de acción. Mi hermano contaba, una de las anécdotas que contaba mi hermano es que cuando Durruti decidió trasladarse al frente de Madrid, porque sucedía lo mismo, era Madrid un símbolo, ¿no? Era la tumba del fascismo, justamente, ¿no? Entonces lo hizo de una manera muy anarquista, ¿no? Concentró unos camiones y dijo, yo me voy a Madrid, ¿quién se viene conmigo? Y iban subiendo a los camiones y partieron hacia Madrid, ¿no? Durruti muere el 20 de noviembre de 1936 y en torno a Durruti se crea, por un lado, una mitología, una aureola de héroe por parte de una militancia anarquista que lo va a ensalzar. Durruti era un símbolo, ¿no? Era un emblema muy claro, ¿no? Yo estuve en el entierro de Durruti, había 1 millón de personas, algo increíble, ¿no? Era muy popular. Se crea también una aureola de una persona que tuvo evidentemente una visión ya de convertir a lo que era una milicia en un sector regular del ejército, y una aureola de una persona que nunca hubiera traicionado a la CNT, nunca hubiera entrado en el gobierno y nunca hubiera evidentemente seguido los pasos de sus 4 ministros anarquistas. Esto es muy dudoso. Las columnas catalanas, también la columna que sale de Valencia para atacar Teruel, a mediados de agosto ya han llegado a las puertas de la ciudad, de las 3 capitales. El problema es que una vez llegado a las puertas de la capital, fracasa la primera ofensiva de las milicias y el frente se estabiliza. Nos encontramos en el vértice Jaulín, también conocido como vértice Parapetos. Esta posición defensiva, construida por los nacionales, defendía Zaragoza por el sur y por el norte Villanueva de Huerva. Zona esta clave al ser nudo de comunicaciones entre Mezalocha, Aguilón y Fuendetodos, Cariñena. A este tipo de fortines se les llamaba puestos de escuadra. Eran defendidos por 11 fusileros y una ametralladora. La estructura interna de los mismos era casi siempre igual. 2 entradas que conducían por sendos pasillos al nido de ametrallador. En este pasillo, en uno de los pasillos, había repisas, mirillas para hacer uso de las armas y nichos también a ras de suelo para colocar la impedimenta de los soldados. Y en lo que es en el nido de ametralladoras, encontramos a media pared unos rebajes donde se colocaban una de las patas del trípode de las ametralladoras, ametralladora que podía ser la Hawkins de 7 milímetros, oficial del Ejército Español en el año 36.
el mes de agosto. Hay como una trinchera, ¿verdad? Una defensa. Muy bien, ahí lo pasaban muy bien. Comíamos buen jamón, buen vino, buen pan, de todo. Y yo hacía de soldado primero. Comíamos lentejas con arroz, con muchos granos de cebada y esto, mal, limpias, mal. O sea, había veces que llevaba más paja que esto. Este tipo de fortines contaba con un habitáculo interior como el que nos encontramos, donde la guarnición lo utilizaba como zona de alojamiento, como zona de puesto de mando, zona de socorro o guardar la munición, etc. Y también contaba este habitáculo con una serie de mirillas por donde los defensores podían hacer uso de sus armas en caso necesario. Vino daba un poco, el coñac sí lo daba. Y unas inyecciones que nos pusieron. Allí no había quien hablara de sexualidad ni una. Nos pararon aquello de todo. Creemos que sería la inyección aquella. El cubierto, pues una cuchara y un plato de aluminio. Y carné, pues carné, a lo primero pues había carne de oveja, de cordero, pero después carne de burro, de caballo, de mulos, así, y de buey. En muchas de estas obras, las unidades de zapadores que los construyeron, los Barbis, dejaron constancia en los dinteles de acceso al mismo, como este que tenemos aquí. Estas posiciones tenían una defensa perimétrica exterior próxima, organizada en diferentes ramales de comunicación que desembocaban en sendos pozos de tirador. Estos pozos de tirador estaban protegidos a su vez por parapetos de piedra seca o de sacos terreros. El 15 de junio de 1937, esta posición fue atacada por los republicanos, rodeándola y cortando sus comunicaciones. La guarnición que la defendía consiguió rechazar el ataque, causándole al menos 18 bajas. Encontramos en Sierra Gorda, al este de Fuendetodos. A lo largo de 3 kilómetros de esta sierra, los milicianos de la columna Caroz-Ferrer construyeron parapetos como este. El duro terreno de caliza del Jurásico les impedía excavar trincheras, como se hace en otros lugares. Así es que tuvieron que conformarse con construir estos parapetos con la técnica de la piedra seca. En aquellos montes cubiertos de pinos estaban los búnkers nacionales construidos por los Barbis. Para vigilarlos mejor y hacer escuchas nocturnas, se construían esos puestos avanzados en los que los republicanos tenían que pasar toda la noche. En la trinchera se habían conocidos, muchos, ¿sabes? Y empezaron a coger confianza con uno y con otro como si fueras hermano, ¿sabes? Igual. Por la noche, el que le tocaba escucha, 1 hora o 2 horas según el tiempo que estábamos, porque si era el invierno tenían que relevarte antes por el frío. Te daban la consigna y si te contestaban ya eran de los tuyos, y si no te contestaban pues ya es que era el enemigo que venía. A mí me pusieron como espía, que siempre había alguno que hablaba o tiraba a hablar en contra del gobierno que había. Pero yo no era malo, no me gustaba hacer mal a nadie, decía yo. Yo lo que le decía, oye, jugar, que estaban jugando a las cartas, y no hables nada de política, le decía yo, ¿para qué? Además de los parapetos, en esta sierra los gubernamentales construyeron al menos 3 fortines como este. Con la piedra del lugar y hormigón hacían estas paredes en forma de media luna, surcadas por troneras por las que disparaban los fusiles en el rango lo más amplio posible. En el centro, una plataforma como esta permitía emplazar una ametralladora pesada como las Maxim rusas o una pequeña pieza de artillería, y todo estaba cubierto por una losa de hormigón.
Que estábamos al frente con los republicanos, íbamos a dar asalto a las trincheras nacionales y nos tiraban a cero a nosotros. Aguantemos todo lo que pudimos. Pero después vino que nos dieron el asalto los nacionales, nos coparon y no quedaba nadie. Allí a mis pies ya murieron 3 o 4 y uno pobrecito que yo lo quería curar, que era de los nacionales, que nos atacaban y allí se murió. Estuvo lo menos 1 hora agonizando. El 21 de septiembre de 1936 llega a Fuendetodos la columna anarquista Caroz Ferrer. Saturnino Caroz Lerín, natural de Moneva, en esta comarca, acababa de conquistar su propio pueblo y otros, y llegó a Fuendetodos venciendo a los falangistas que lo defendían, y quedó este enclave republicano rodeado por posiciones nacionales. Al oeste Villanueva de Huerva, al norte Jaulín y la Puebla de Albortón y al este Belchite. Solo Azuara comunicaba este enclave con el bando gubernamental. La línea de frente de Aragón es muy extensa, unos 350 kilómetros de norte a sur. En la mitad occidental dominaban los sublevados con las 3 capitales de provincia, las principales industrias. En la mitad oriental dominaban las columnas anarquistas, donde se desarrolló un proceso de colectivización, de revolución, pero también de lo que se ha llamado el pueblo en armas, de milicias anarquistas actuando por ese territorio. Mi abuelo cuenta con 2 hijos, uno a cada lado, y los 2 los tenía en el frente de Huesca, que decía, fíjate, y los 2 en el frente de Huesca, pues se darán cara a cara, ¿no? Yo creo que encontraba ya muy mal. Que estuviéramos matando, por ejemplo, yo a ti y tú y a mí. O sea, que no era gordo, ¿verdad? Uy, así era la vida. La vida de la guerra era esa. Se están poniendo las cosas muy feas. Dice el periódico que camionetas llenas de militares y falangistas están recorriendo las calles de los pueblos en busca de sus propios vecinos. ¿Me oyes, Pilar? A los que ahora llaman sublevados. Chico, pues yo creo que está todo igual que siempre. ¿Cómo se nota que tú no sales a la calle? Parece que estés ciega. Mira, las noticias que llegan comienzan a ser cada vez más preocupantes. ¿Has escuchado lo de la cárcel de Torrero? Mira, alcahueterías y habladurías de la gente que anda malmetiendo unos con otros. Me han dicho en la plaza que están deteniendo ya algunos políticos, a simpatizantes y a sindicalistas de la zona. Incluso se comenta que están fusilando gente. Incluso se han escuchado ya algunos disparos. Que no, Pedro, que no. Tonterías. La gente que no sabe qué decir. Además, nosotros no tenemos que temer ni a nada ni a nadie. Hombre. Va. Jauteces. La sublevación militar empezó con una represión sistemática del contrario. Fue una represión que yo he denominado en el verano del 36 como terror caliente, que no registra normalmente a los muertos, que los deja abandonados por cunetas de esas en los canales, cerca de los ríos, muchos de ellos enterrados de forma en aquel momento clandestina porque no se supo nada de ellos. Y es una represión que va dirigida fundamentalmente a sembrar el terror, pero también a controlar en la zona insurgente, en la zona sublevada, la política. Allá donde fracasó la sublevación, se produjo también una violencia política contra los símbolos del poder, contra los propietarios, y en Aragón, muy dirigido fundamentalmente contra el clero. Son 2 represiones, 2 violencias políticas que corren paralelas, pero con notables diferencias. Hay una primera fase que coincide pues, con las primeras semanas después de la sublevación, en la que el objetivo fundamental es detener, encarcelar y en algunas ocasiones ya fusilar a gobernadores civiles, alcaldes, presidentes de diputación. Que estaba de alcalde en Casetas y vinieron 2 personas y dijeron a mi madre, le preguntaban que dónde estaba, que necesitaban verlo. Estábamos en el patio y dije, ¿Mariano Lozano? Y dice, sí señor, yo soy. Y entonces se descubrió y no lo olvidaré nunca. Llevaba el yugo y las flechas. Le dijeron que estaba detenido y él pidió despedirse de su mujer y de sus hijos. Besó a mi madre
besó al que llevaba encima, el otro lo llevaba en el vientre, no había nacido aún. Y nos besó a nosotras. Nos tocó la cabeza, nosotras agarradas las dos hermanas, juntas, veíamos que algo malo pasaba, pero no sabíamos qué. Temblando las dos porque a mi madre llorando, él poco menos que nos tocó, y a mi madre le dijo estas palabras: no te pido, le ha cogido los hombros, más que trabajes como una leona y que no les haga falta yo más que para llamarme padre. Y le echó la mano al vientre y le dijo: a este no te lo voy a conocer. No te hagas ilusiones, le dijo. Cuando llegamos al mes de agosto, es cuando se pone en marcha esa oleada de violencia que se va a llevar la vida de miles de obreros y de campesinos. Desde los lugares de encierro, al amanecer eran sacados, de ahí el nombre de saca, eran sacados generalmente en camionetas y trasladados a los lugares de fusilamiento. Estos lugares eran en las zonas rurales, las cunetas o lugares alejados de la población. Nosotros teníamos un conocido en Monzón que se llamaba Boretas, que era, pues era de derechas, digamos. Teníamos un conocido y mi madre enseguida llamó a decirle que mi padre había bajado. Y fue allí, y cuando él fue ya los habían matado. Pero que los mortificaron mucho. A las 6 de la tarde mi padre estaba en la calle, iba a ver unos amigos que vivían ahí enfrente, y cuando salió le echaron el alto y se lo llevaron. Lo cogieron el 26 a las 6 de la tarde, el 27 a las 6 de la mañana, ya lo habían fusilado en los Pozos de Caudé. Y fueron a una casa de al lado a buscar al padre, al hombre de la casa, al padre, y no lo encontraron. Y al ver que no lo encontraron, agarraron a la hija de 18 o 20 años y la subieron también. Y la chica echó a llorar, señor Mariano, y la otra detrás de la Juana esa detrás de unos matorrales, viendo todo. Y tanto susto llevaba la chica y le dijo: no te acobardes, hija mía, no tengas miedo. Y se agarraba a mi padre con muerta de miedo y dice, y hasta se llegó a orinar. Yo la vi que se orinó de miedo la chica esa. Y se la llevaron. Y en noviembre pues venían a visitar la casa a ver si mi madre tenía gente roja escondida, y ya un señor le dijo, dice, bueno, Librada, duerme tranquila que pocas noches te quedan. Y ella comprendió que esto era una invitación a que se fuera, pues si no ya no se hubiera movido del pueblo. Fundamentalmente las razones son de tipo político. No podemos trivializar hasta el punto de creer que son las rencillas personales las que mueven la violencia contra el enemigo durante la guerra civil. Mi padre, yo iba encima, tiraban los santos de la iglesia, y cuando estaba el camión cargado, yo me montaba encima con otros chavales y lo llevamos al Empeño Fuentes, a un cuadrón, y mi padre allí estaba con otros señores dando fuego a los santos, y yo creo que más bien vino por eso el matar a mi padre, porque otra cosa no había hecho en su vida. Si ponemos en relación la población de la región y el número de víctimas, solo algunas provincias andaluzas y Badajoz, también en Extremadura, superarían en intensidad a la orgía de sangre que se desató en Aragón, en la zona de Aragón, en esa mitad aragonesa que quedó en manos de los sublevados. Solo, insisto, quedaría superada por esas otras regiones del mediodía. Los historiadores hemos demostrado que había un plan de exterminio, que la sublevación fue acompañada desde el principio de un plan de exterminio. No es que la sublevación derivara en la represión, sino que había un plan de exterminio contra las organizaciones políticas que habían ganado en la coalición del Frente Popular y en Zaragoza contra el potente sindicalismo anarquista. 25 de septiembre de 1936. Queridos padres, espero que entendieran mi decisión de unirme a los que quieren devolver a España la grandeza y los valores perdidos en los últimos años. Desde que me fui, tengo esa espina clavada. Sé que usted, padre, no me entiende. Y sé también que usted, madre, está sufriendo mucho. Y más sabiendo que mi hermano se encuentra enrolado con esos que llama camaradas
y que no son nada más que unos idealistas, que viven en otra realidad. Creo que lo conozco bien y al final acabará entrando en razón. Y más si se ha enterado de las atrocidades que han cometido en Caspe y en toda la comarca del Bajo Aragón. La furia de esos rojos descontrolados se ha cebado especialmente con Iglesias y sus sacerdotes. La violencia anticlerical más extrema, en general, ocurrió tras la llegada de las milicias procedentes de Cataluña o del Levante. Allí en la finca se nos presentó dos curas que querían llegar a Fraga. Ay, pero antes de llegar, una patrulla que venía con un camión cargado de escopeteros, lo encuentran, lo echan al camión y al de la mañana siguiente ya iba con la cuerda al cementerio. Arriba en la iglesia había unos cuantos que los tiraban, otros los bajaban abajo de las escaleritas y había un camionet muy pequeñín, entonces no había, bueno, y los cargaban allí. Y allí encima del camión había uno o dos arreglándolos como si fuera leña y otros, toma que te doy a San no sé cuál lo era, trae que le pongo aquí de cruzado de travesero, no sé qué santo sería. Artísticamente era divina la iglesia, eso sí que es verdad, que faltaba poco para ser catedral. Todos los altares estaban llenos, y lo destrozaron todo. Nosotros llegamos y nos encontramos que Fraga era todo los santos de la iglesia. Algunos estaban tirados en la plaza, otros estaban a la orilla del río para quemarlos. El mobiliario, las ropas telares de los que había, de los curas y todo eso, todo. La madrugada del 3 de agosto de 1936, 2 semanas después de que triunfara el alzamiento militar, los sublevados militares en Zaragoza y diera comienzo la guerra civil, un avión volando a baja altura, unos 150 metros, dejó caer 3 bombas sobre la Basílica del Pilar. Ninguna de las 3 bombas explotó. Una cayó exactamente aquí, sobre esta losa que recuerda el hecho. Tal bombardeo no fue un ejemplo de violencia anticlerical. Las bombas, según los historiadores que han trabajado historia militar, no estaban destinadas a la Basílica del Pilar, sino que su objetivo era el puente de piedra. Hoy los historiadores han demostrado que fue una operación de propaganda. El avión salió de una base que tenían los franquistas en un pequeño campo de aterrizaje en Cadrete, y a partir de ese momento se comenzó a utilizar la idea de la guerra como guerra de religión, como cruzada de liberación, como cruzada religiosa contra un enemigo inventado que había sido capaz de bombardear nada menos que el Pilar de Zaragoza. Barbastro fue la diócesis española que quedó dentro del bando republicano, que en proporción sufrió con mayor intensidad la violencia anticlerical. De los 140 sacerdotes incardinados en los pueblos de esa diócesis, 123 fueron asesinados. Estamos hablando de casi el 90%. El día 20 de julio por la tarde, un grupo de anarquistas entró en el convento de los claretianos y revisó el convento, y se llevaron detenidos a los 3 principales autoridades del convento. Lo especialmente grave es que también los jóvenes fueron asesinados, no solo los padres claretianos, no solo los hermanos claretianos, sino los estudiantes, los jóvenes de la orden que estaban allí, también fueron asesinados en su mayor parte. Chicos de jovencitos, 17, de 18 años, o tal vez alguno más joven, por el hecho de estar en el seminario de los padres claretianos. Eso os puede dar idea de lo que ocurrió aquí. Los fusilaban en la tapia del cementerio y nosotros vivíamos muy cerca. Y sobre las 4 de la mañana yo había pasado los camiones que iban hacia el cementerio a fusilarlos. Por cierto, iban cantando siempre los seminaristas estos y por ahí.
Y después cuando los disparaban allí nos entraba un terror a mis hermanos y a mí, que éramos todos críos de 6, 7, 8 años, que mi madre tenía que venir a cortarse con nosotros del terror que nos producía aquello, porque oíamos los balazos pues a las 5 de la mañana, se oía como si estuviéramos allí mismo. Zaragoza, 24 de junio de 1936. Malcolm Ruby, enviado especial. Tras la caída de las 3 capitales aragonesas, en manos de los sublevados y superados los primeros momentos de incertidumbre, la represión contra los adversarios políticos, militantes de izquierda y sindicalistas por parte de los militares ha comenzado en todos los puntos en los que se han hecho con el control. Y con ella han llegado los fusilamientos indiscriminados. La obediencia a la ley ha sido sustituida por la dialéctica de las armas. Uno de los lugares donde se están llevando a cabo interrogatorios salvajes y torturas sistemáticas es la cárcel provincial de Torrero, en Zaragoza. En 1928 se inauguró la cárcel de Torrero para una población óptima de 160 personas. Esa cifra fue holgadamente rebalsada en el principio de la guerra. En 1936, en septiembre, más de 1000 personas hacinaban en la cárcel de Torrero. A mediados de 1938 el número de reclusos superaba los 2.500 y en marzo de 1939 más de 4.500 hombres, mujeres y niños se hacinaban en las dependencias de la cárcel de Torrero. Mi padre, Antonio, fue encarcelado y lo único que hacía era trabajar en una industria de construcción. Y a mí mi padre me conoce en la cárcel. Yo siempre me imagino muchas veces esa escena de mi madre llevándome en brazos y diciéndole a su marido, tu hijo. A mí eso me parece de un fuerte total. El padre Gumersindo de Estella se encargó en el verano de 1936 de la asistencia espiritual de los presos. No le tocó, él se ofreció voluntario, lo cuenta, dice que se ofreció voluntario porque vio que no estaba suficientemente atendido un servicio religioso tan importante como el de atender en los últimos minutos a las personas que iban a ser fusiladas. Él en un libro que refleja sus experiencias vividas a lo largo de la guerra, durante esos meses en los que ejerció esa experiencia, esa asistencia espiritual a los reclusos, él cuenta escenas muy dramáticas, ¿no?, de cómo se producían las sacas. Es decir, el momento no puede ser más escalofriante. A lo mejor durante meses o años han estado en prisión, han sido condenados a muerte, saben que un día u otro pueden ir al paredón y saben que esa noche saldrán de la cárcel directamente para el paredón a ser asesinados. Lo que él certifica de que día por día, con una minuciosidad, pues en fin, como la de su letra, que es una letra muy cuidada, como de caligrafía, de colegio, casi escolar, él pretende dejar constancia absoluta y sin duda de lo que estaba sucediendo. Es un testimonio de su época y él sabe que lo está haciendo y sabe que tiene que esconderlo, claro. Hay una especialmente muy impactante, que es la saca de 2 mujeres, Selina Casas y Margarita Navascués, a las que las autoridades, ¿no?, como cuenta Gumersindo Estella, arrancaron de sus brazos a sus hijas. Que se rebelan ante él y le dicen que haga lo que sea para que a esos niños también los maten, porque no quieren dejárselos a los asesinos que les van a matar. Hay una imagen que Gumersindo Estella no traslada y que se ha podido obtener por los documentos, y es esa imagen de cómo las presas son llevadas al punto de ejecución y a la vez que eran ejecutadas, unas monjas acudían hasta la prisión para acoger a sus hijas y llevarlas a un hospicio. A finales de septiembre de 1936, Franco da un golpe maestro para unificar bajo su mando a todas las fuerzas sublevadas. Sabemos que hasta entonces había habido una pugna entre generales por hacerse con la dirección del movimiento golpista. Estaban Mola por un lado, Queipo de Llano en Andalucía no quería saber nada de que Franco mandara, había como una especie de reino de taifas de la sublevación. Franco consigue a final de septiembre, dando un golpe de prestigio, que es desviando sus tropas para tomar el Alcázar de Toledo
y contando con la astucia de su hermano Nicolás, unificar esas fuerzas bajo su dirección, incluso haciendo trampas con el texto que le nombra jefe del gobierno del Estado, quitando la faceta temporal. Ya lo hace como para siempre. Él ya tenía claro que iba a ser el jefe siempre. Tras la reunión de los sindicatos celebrada hoy, 6 de octubre de 1936, en la localidad de Bujaraloz, los comités anarquistas de los diferentes pueblos del territorio bajo control republicano, junto con los representantes de las columnas, han acordado crear el Consejo de Defensa de Aragón. Los anarquistas aragoneses, inspirados también por algunos anarquistas catalanes, decidieron crear un Consejo de Aragón, un Consejo de Defensa, que organizara política y socialmente todo el territorio republicano aragonés. El Consejo de Aragón nace hacia el finales del año 36, concretamente en el mes de octubre. El día 6 se hace una reunión de todos los de la regional de la CNT y toman la decisión en esa reunión de crear un organismo que tenga un peso político. Este Consejo de Aragón inicialmente se reúne en Fraga y tiene la sede en una masía muy cerca de Fraga, en Montejulia, pero después pasa a ser la capital en Caspe. Al principio es controlado solo por anarquistas, Joaquín Ascaso como presidente, pero muy pronto Joaquín Ascaso emprende negociaciones con el presidente de gobierno Largo Caballero para legalizarlo, y Largo Caballero le exige para la legalización que incorpore a todas las organizaciones políticas. Logró extender esa labor de ordenación primero en la zona de Caspe, que es donde fijó su residencia definitiva, y poco a poco a lo largo de toda la retaguardia, a lo ancho y largo de la retaguardia republicana aragonesa, y logró de alguna manera también controlar aspectos tan cruciales como el del orden público, la justicia y la violencia, porque hay un antes y un después. Desde el momento en el que se constituye el Consejo de Aragón, la violencia revolucionaria cae prácticamente en picado. El Consejo de Aragón es concebido como un órgano para gestionar la economía, la política, la sociedad aragonesa de la zona republicana, y se divide en consejerías fundamentales, que son la de Economía, la de Transportes, la de Agricultura, e incluso tiene una consejería para todo lo que son asuntos externos con Cataluña y con la exportación de productos agrarios. Dado que la zona republicana estaba dominada fundamentalmente por el mundo rural, el Consejo de Aragón acaba siendo un órgano muy conectado con las preocupaciones del mundo rural y sobre todo con las colectivizaciones, porque antes que naciera el Consejo de Aragón se había producido un proceso de colectivización agraria importantísimo, que es un poco la seña de identidad de la revolución anarquista. Un aspecto que llamó poderosamente la atención entre la población local al paso de las columnas por Aragón fue la presencia de milicianas. No eran muchas en número y gran parte de ellas eran jóvenes de alrededor de 16 años, reclutadas en la mayoría de los casos por organizaciones comunistas y anarquistas. El fenómeno de las milicianas es también un fenómeno muy acotado en el tiempo. El verano del año 36, el momento de la gran efervescencia revolucionaria, el momento en el que también se utiliza por parte de las organizaciones políticas la imagen de la mujer ataviada con el mono azul y con un fusil para atraer a los hombres a las milicias, para animarlos a que se enrolaran en las milicias. Hay el mito, efectivamente, de que las mujeres que van al frente son prostitutas. Yo rechazo esta afirmación categórica, sin negar el hecho de que pudiera haber algunas prostitutas en el frente. Hay un personaje que es real, que es Carmen Liaño. Carmen Liaño, que les da a las prostitutas un discurso y demás. Pues este es un personaje real que yo he conocido en Venezuela. Me contó anécdotas y tal, y yo he tratado de reflejarlo, y sobre todo este sentimiento de la liberación de las prostitutas y demás, que todo esto me lo había contado. Aunque muchas milicianas quisieron romper con las tradicionales asignaciones de tareas domésticas, las diferencias de género estuvieron presentes.
Serán cabrones. ¡La comida aquí es buenísima! ¡De cojones! ¡Sí! Hay abundantes testimonios que nos hablan de cómo en las milicias se reproducen los viejos roles de género. Les prohibían disparar, acababan preparando la comida o la ropa de sus compañeros milicianos, aunque en general casi siempre hablan de que la relación con sus compañeros fue de camaradería y de igualdad. A partir de septiembre de 1936 fue cambiando la idea de la participación de la mujer en la guerra y en enero de 1937 se prescindió definitivamente de la mujer en el frente, pasando a retaguardia, a funciones que garantizasen la vida cotidiana. Aquí y en otros pueblos cercanos se han colectivizado las tierras, las fábricas y todos los servicios, y todo el mundo tiene los mismos derechos y deberes. Nadie es más que nadie y no existen ni jefes ni patronos. El sueño libertario. Todo se decide en los comités locales. Además, no necesito el dinero porque aquí hasta la comida está socializada. Todas las decisiones se toman en Asamblea General, por consenso, y siempre buscando el progreso colectivo del pueblo. Además, hoy ha llegado una compañía de teatro. Y los camaradas y yo hemos echado unas risas que siempre vienen bien en estos momentos de tensa espera. Me despido, porque voy a dormir, aunque últimamente lo hago poco. Les quiere siempre vuestro hijo, Rafalo. Yo estaba integrado más o menos por azar en la única comunidad de Europa Occidental donde la conciencia revolucionaria y el rechazo del capitalismo eran más normales que su contrario. En Aragón se estaba entre decenas de miles de personas de origen proletario en su mayoría. Todas ellas vivían y se trataban en términos de igualdad. En teoría era una igualdad perfecta. En la práctica no estaba muy lejos de serlo. El comunismo libertario es la percepción del comunismo que tenían los anarquistas, que se trataba básicamente de una sociedad donde no había un poder, un Estado, que impusiera a los ciudadanos sus principios. Y esa implantación del comunismo libertario se llevó desde el primer momento que llegaron las milicias en el verano de 1936. Se extiende por unos 400 pueblos de Aragón, hay unos 155.000 colectivistas afiliados a las organizaciones que marca la colectividad, y hay una lucha desde el principio entre colectivismo e individualismo. En Angüés se colectivizó todo, hasta el médico, el practicante, todos los oficios, de oficios varios, todos fueron colectivistas. Sí que sé que Barbastro la colectivizaron, o sea, todos los gremios de Barbastro fueron colectivizados. Albañiles, herreros, carpinteros, sastres, todos. Todos fueron a depender de un sindicato de esto. Voy a buscar para casa al fiscal, recuerdo de eso. Y salir la madre a la ventana, Dios, a casa al fiscal, a casa nuestra, tal, fin. Ya todo era de ellos, ¿eh? Había 4 o 5 hombres que administraban. Aún recuerdo de algunos la forma. Y yo, el poco tiempo que estuve en el pueblo y que trabajé en la colectividad, yo a gusto, porque acostumbrado a estar trabajando siempre solo, y entonces a trabajar en grupo, como iba con mulas, 4 o 5 y eso, solo quedaron 3 casas que no entraron en la colectividad, no se les molestó. Ha habido grandes polémicas sobre el hecho de que todo el mundo estaba obligado, sobre la imposibilidad de que hubiera individualistas, es decir, aquellos que se elegían mantenerse al margen de las colectividades, y ciertamente hay testimonios y fuentes que muestran que era difícil mantenerse al margen de la colectividad si la misma era hegemónica en una localidad, pero en términos generales podríamos decir que hay gente que se mantuvo al margen de las mismas. La primera cosa que llama la atención en las colectivizaciones fue en el momento que se había roto el circuito comercial con las capitales de provincia, la necesidad de emitir moneda, de crear unos vales, de intercambio, de trueque entre los diferentes pueblos. Todo trueque, todo trueque. Tú tienes naranjas, yo te doy patatas. Tú necesitas arroz, yo te doy aceite. A ver si me entiende. Se integraron en las colectividades aquellos que no tenían tierras, aquellos que estaban en una situación económica más desventajosa, y para los cuales integrarse en la colectividad suponía una mejora de la situación económica, de su dignidad social,
y de sus posibilidades de participar en la política local. Tenemos los dos casos, los casos de abolición total del salario, donde a los ciudadanos se les daba según sus necesidades y su trabajo, y los casos en que se les daba un salario y el consumo venía dado por el comité de la colectividad. Así como donde mandaban los anarquistas no corría el dinero, lo hacían con vales, pues en el pueblo que soy yo, y Sariñana y otros pueblos, Robres también, que también estaba dominado por esto, funcionaba el dinero y se cobraba con arreglo a las necesidades que había en la casa. Se hizo la colectividad del pueblo que soy yo conforme funcionaban entonces en la Unión Soviética. Yo en mi casa nunca había ido, se había ido tan bien como estando en la colectividad. En realidad, una de las grandes experiencias de las colectivizaciones pasa por la creación de escuelas de militantes, de escuelas racionalistas, se convierten muchas de las iglesias en centros de asambleas populares, los locales de las iglesias, es decir, la cultura estuvo siempre presente, porque en realidad es una continuación clarísima de lo que siempre había desarrollado el anarquismo. El cura se había marchado y después las leyes eran diferentes, entonces nos servimos de la iglesia también para las primeras asambleas, luego sirvió hasta incluso para mítines y conferencias y luego sirvió incluso para hacer cine. Nunca había servido tan bien como en aquella época la iglesia. Y montones de patatas con la colectividad. Se ponían allí montones de patatas, eso sí, en la iglesia. La verdad es que frente a la imagen que habitualmente se ha tenido del anarquista como arrojador de bombas, comecuras y violador de monjas, el ideario anarquista es mucho más complejo y entre otras muchas cosas se basó desde décadas antes de que estallara la guerra civil, se basó en todo un proyecto de emancipación no solo social, no solo política, sino también cultural. Y uno de los elementos fundamentales de ese proyecto, de ese ideario, era el de la educación. Huesca, 2 de septiembre de 1936. Malcolm Ruby, enviado especial frente Aragón. Huesca se ha visto sometido hoy a los ataques de la columna del coronel Villalba, que iniciaba el asedio a la ciudad hace 2 días. No es la primera vez que la ciudad se ve hostigada, ya que desde el 21 de julio ha sufrido diferentes bombardeos por parte de las fuerzas aéreas republicanas. Este avance por la provincia continúa hoy por la localidad del Siétamo, donde se encuentran luchando varias centurias del Poum y de la columna Durruti, junto a los milicianos de Barbastro. El asedio de la ciudad comenzó desde el inicio mismo de la contienda. Ya el 21 de julio de 1936, la ciudad sufrió el primer bombardeo republicano con víctimas. Desde entonces, durante 20 meses, el cerco más prolongado de todas las capitales españolas, la ciudad sufrirá un pertinaz asedio. Los primeros combates de entidad, de importancia, los registramos efectivamente durante el mes de agosto en Siétamo, son continuados. Los ataques a Siétamo se producen el 13 de agosto con artillería, se producen a finales de agosto con artillería y blindados. Que allí en Siétamo al entrar, entramos en la iglesia y encontramos 4 guardias civiles muertos, con sus partes en la boca. Los combates fueron encarnizadísimos. La batalla de Siétamo figura en los partes de guerra de los dos bandos contendientes y participó la aviación republicana intensamente, también la aviación nacional desde Garrapinillos. Costó 14 días la toma de Siétamo y del Estrecho Quinto. Y bajamos los 4 allí, estamos así, y primer tiro. Cuidado, que nos han visto. No terminé de decir la palabra, que ya, ¡pam!, ya me dieron. Empecé a echar sangre por la boca y por la herida, y enseguida pues me llevaron allí porque me había tocado un poco la yugular. Y al respirar pues salía como si hubiera sido una bomba inyectora, igual. Huesca también es atacada desde el sur, es decir, las columnas que ya están en Tardienta
y la columna Escaso, que es una de las columnas fundamentales que operan en Huesca, que llega el 13 de agosto junto con 2 grupos de guardias de asalto, se dirigen hacia Huesca, digamos, por la zona sur y haciendo un movimiento envolvente. Allí estábamos nosotros, una zona estaba a un paso, nos hablábamos, una zona estaba en Tardienta y la otra estaba, que era terreno todo de Tardienta y Almudívar. Y allí, pues, allí murieron bastante gente, de una zona y de otra, de las dos. Se decía que se paraba al frente de un lado y de otro para recoger la gente muerta que había allí. Allí murió bastante gente, sí. Estamos en la céntrica calle oscense de los Porches de Galicia. Por aquí desfilaban las masas enardecidas tras los bombardeos, dirigiéndose en protesta hacia la cárcel provincial que tenemos aquí al lado en la Plaza Concepción Arenal. Pero el 6 de septiembre los bombardeos no arrojan bombas, lo que arrojan son proclamas invitando a la rendición de la ciudad. En caso contrario, la ciudad sería pasto de ruina. La firma estas proclamas el coronel Villalba, jefe de las fuerzas republicanas. El cerco de Huesca el 30 de septiembre, de una manera esquemática, queda de la siguiente manera. Tenemos una isla que es Estrecho Quinto, donde hay defensores que están cercados. Tenemos unos milicianos que han entrado por un flanco de Estrecho Quinto y se están posicionando en la parte norte de Huesca, rebasando lo que es Estrecho Quinto. Luego tenemos unas fuerzas que ese día 30 están en el cementerio de Huesca, y es la parte, digamos, sur del flanco. Nos metimos en los nichos y allí con las lápidas estábamos dentro de los nichos que no podíamos salir. No podíamos salir. No sé, fue 2 o 3 días, no me acuerdo de aquello. Digamos que se está produciendo el envolvimiento de la ciudad. Huesca se está envolviendo y va a quedar una salida, que es la salida de la carretera de Jaca. Una vez entraron la zona roja y nosotros nos quedamos en medio y les mandaron retirada después de estar en Huesca. La otra zona, la zona del gobierno, había algún cómplice con Franco. Encontramos que de un chico que se había pasado, y al pasarse dijeron: aquí lo quemaron. Y supimos que era él por el calzoncillo que le daba. En la catedral, los destrozos ocasionados por los bombardeos republicanos fueron importantes. Aquí mismo, la bóveda del crucero o las propias vidrieras de la catedral, casi todas fueron destruidas. Pero en estos intensos bombardeos del 21 y 22 de octubre, no solo la catedral sufrió desperfectos, también notables edificios de la ciudad, como el propio polvorín del cuartel de artillería, el manicomio o la plaza de toros, sufrieron también grandes desperfectos. Se ha intentado de muchas maneras, Estrecho Quinto ha caído, la ciudad está siendo atacada, se hace un intento de ataque coordinado con la artillería y desde el 21 de octubre Huesca prácticamente no va a sufrir ataques de entidad y de envergadura. El fallo fue en el que no vino, las fuerzas que venían de Cataluña venían sin organización, y toda la culpa de no haber cogido Huesca fue el coronel Villalba, que mandaba los batallones de Barbastro, las fuerzas que había en Barbastro, porque si él hubiese sido adicto al gobierno, con los batallones de Barbastro hubiese podido poner orden en los pueblos y Huesca hubiese caído. El 9 de noviembre de 1936 cesan las hostilidades republicanas a la ciudad de Huesca. Ha estallado la batalla de Madrid. Las fuerzas aragonesas, las columnas de Durruti, son necesarias en la batalla de la defensa de Madrid.
A partir de ahora, en la primavera de 1937, se iniciarán de nuevo hostilidades contra la ciudad, pero ya el frente permanecerá estable hasta la gran ofensiva de marzo del 38. Vino un chico de los nacionales. Delante de mí así, era un chico joven. Y yo lo apuntaba. Y le decía, entrégate, ven aquí conmigo, que yo no te hago nada, ven a mí. No te escapes que tiro, ¿eh? Y vino así, así. Digo, cáchate aquí mis pies. Que no le tocasen, que nos tiraban a nosotros, los suyos. Se acachó y me acaché, casi nos tocábamos las narices. Digo, parece mentira que seamos españoles y nos tengamos que matar como nos estamos matando. Dice, ya tiene razón, ya tiene razón.